Dios les bendiga, hermano. Les saludo con la paz del Señor. Bueno, eh, la verdad estamos extrañando no poder congregarnos, no poder estar juntos, pero bueno, creo que todas las cosas que suceden, dice la palabra del Señor que todas las cosas para el creyente nos ayudan para bien. Y esto nos va a ayudar a tal vez orar más en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos. Y bueno, más que nunca debemos de poner nuestra mirada en el Señor y saber que la palabra del Señor se está cumpliendo día tras día. No resta prepararnos para estar un día en la presencia del Señor. En el día de ayer he grabado un video, pero bueno, decidí nuevamente grabar, compartir una palabra con todos los hermanos, todos aquellos que pueden escuchar esta palabra que es tan importante para nuestra edificación espiritual. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bueno es cuando el hombre tiene esta preocupación de qué manera me voy a presentar ante el Señor. Este hombre de Dios expresaba: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. No es una adoración a un ídolo, a un Dios que está colgado en las paredes, sino que al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que nos formó. Y qué bueno es nosotros meditar el tiempo en que estamos viviendo, que debemos de prepararnos, que debemos de estar a cuenta con el Señor. Cuando Dios formó al hombre, formó con un propósito de tener una comunión íntima con el hombre. Y dice la palabra del Señor que Dios creó al hombre y Jehová mismo plantó un huerto y le puso al hombre en el mejor lugar. Y dice la palabra del Señor que Dios descendía y estaba en una comunión con el hombre. Pero hubo un impedimento: el hombre desobedeció los mandatos del Señor. Y en la desobediencia hubo una barrera. El hombre pecó contra Dios y eso le impidió esta comunión. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, cuando descendió para ver al hombre, el hombre se había escondido y tuvo miedo de presentarse ante Dios. Pero Dios, como es un Dios de misericordia, dice la palabra del Señor que al principio el hombre estaba desnudo, Adán y Eva también, y Dios descendió y le hizo una vestidura, le hizo túnicas. El hombre se había puesto unos delantales, y entonces Dios le estaba demostrando que no era como él quería, sino como el hombre quería, sino como era su voluntad. Y bueno, allí podemos leer la palabra del Señor que Dios le enseñó a ofrecer sacrificio, porque si leemos la palabra del Señor desde el libro de Génesis, allí nos habla una palabra tan importante que nos habla el libro de Génesis, y esto comenzó desde el principio de la creación. Y dice la palabra en Génesis capítulo 4: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí nos da una demostración muy importante. El hombre había faltado contra Dios, había transgredido la ley de Dios, pero Dios en su misericordia prometió de enviar un redentor y trajo una enseñanza, le enseñó al hombre a que debía de ofrecer sacrificio, porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y bueno, el hombre había aprendido, había sido instruido, y por eso tal vez nosotros podemos meditar por qué Dios no miró con agrado lo que trajo Caín. Dice la palabra, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque los dos habían sido instruidos de cómo presentarse ante Dios. En el principio, cuando el hombre no había pecado, Dios descendía, había una comunión, pero ahora había una barrera. Entonces el hombre fue instruido de cómo debía de presentarse ante el Señor. Bueno, este hombre Caín era labrador, cultivaba la tierra y tal vez él trajo de lo mejor que él tenía. Pero esto nos da una demostración que no es como nosotros pensamos, no es como nosotros queremos, sino que es como dice la palabra del Señor. Y Dios miró con agrado a Abel y miró con agrado a su ofrenda. Y estaba meditando que por qué sucedió esto. Porque es como cuando usted recibe un regalo. Cuando usted recibe un regalo y aquel que le trae, le pone en sus manos y le presenta el regalo, es algo tal cual como usted pensaba y tal cual como usted quería. Le brota una sonrisa, una alegría que usted no se puede contener. Y así había sucedido con el Dios creador. Él le había instruido a estas personas, le había mostrado cuál era su voluntad y Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. ¿Y qué había pasado? Tanto Abel como Caín, ellos habían escuchado la palabra del Señor, pero Caín seguramente que escuchó la enseñanza, pero él dijo, bueno, pero a mí me queda más fácil de esta manera. Pero Abel había guardado la palabra del Señor y había recibido esa fe, porque la fe viene por el oír y el oír, el deseo de oír viene por la palabra del Señor. Y por eso nos dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Dice la palabra, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí podemos ver la palabra del Señor. Es necesario nosotros acercarnos con fe, con la certeza, con la seguridad de que Dios nos va a dar la recompensa. Por eso Dios miró con agrado a Abel, porque conocía su corazón, y miró con agrado su ofrenda, porque él trajo un cordero de lo más lindo, de los más gordos, de lo que él mejor tenía cuidado, y ese cordero estaba representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando Dios vio a este hombre que traía esta ofrenda, se agradó de esa ofrenda. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de preocuparnos qué es lo que vamos a traer en la presencia del Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? Y más en estos tiempos que vemos que la palabra del Señor se está cumpliendo y se acerca aquel día. Y nadie puede decir que de aquel que ha escuchado la palabra del Señor, de que no sabe cómo es, de que no ha tenido conocimiento, porque la Biblia dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Para alguien acercarse a lo grande de este mundo existen reglas, se debe observar un protocolo.
Pero nosotros, los cristianos, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Qué bueno es cuando nosotros entendemos esto, que estamos sirviendo a un Dios que no está colgado en las paredes, no es un Dios de madera, no es un Dios hecho por manos de hombre, sino que es el Dios Altísimo, el Dios que en su misericordia, en su amor, envió a su Hijo unigénito, cumpliendo con este plan de rescatarnos, de salvarnos, aunque el hombre dio la espalda a Dios, después de tener una comunión con Dios, después que Dios se presentaba y trataba de bendecir al hombre, pero el hombre quiso ser independiente, se sintió muy capaz, no escuchó la orden de Dios. Pero qué bueno es que estamos en el tiempo de misericordia, que podemos acercarnos al Señor. Dice la palabra: ¿qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y cuando nosotros aprendemos a humillarnos, venimos con un corazón agradecido, venimos con una preparación. No es de cualquier manera que nos vamos a presentar ante este Dios que conoce lo profundo de nuestro corazón. Dios pide algo de nosotros, su palabra se revela contra una vana religión, tal vez hecha de ceremonias, de ritos. Nada de esto nos prepara para estar en la presencia del Señor. Él mira nuestro corazón y Él conoce si amamos misericordia, si hacemos lo recto, si nos humillamos ante Él. Entonces, ¿cómo acercarnos a Él? Empecemos por reconocer nuestra infidelidad y nuestro estado pecaminoso muchas veces. Por eso es tan importante cuando nosotros tratamos de hacer de acuerdo a la palabra del Señor, porque hay una palabra que dice en Apocalipsis capítulo 19 versículo 8: y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Y sabe que cuando hay alguien que busca de hacer lo recto, el Espíritu Santo se encarga de ponerte una vestidura en que el diablo no te puede tocar, en que el diablo no va a poder acercarse a ti. Hay una protección divina. Luego vemos abrirse un camino nuevo y vivo, que nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 20, que fue allanado por Jesús. Solamente sus méritos nos abren el acceso a Dios. Por medio de Cristo podemos vivir en la tierra de una manera que sea agradable al Señor. Acá hay algo tan importante que nosotros podemos meditar en esta tarde juntamente con ustedes. Dice la palabra del Señor, solamente que Él nos pide hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante el Señor. Hay una promesa de parte del Señor que nos habla en el libro de Crónicas que dice: y si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo escucharé su oración y sanaré su tierra. Es tiempo de que nosotros debemos devolvernos al Señor, buscando al Señor, buscando el rostro del Señor. Y la palabra humillarse quiere decir adoptar a alguien, una actitud de inferioridad frente a otra persona, o perder su dignidad con alguna acción. Humillarnos ante el Señor. Tal vez nosotros podemos pensar: no, yo soy de esta manera, pero cuando entendemos que debemos de aprender del Señor. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La palabra justicia dice cualidad o comportamiento justo. Y sabe que hay una palabra que quiero leer con mis hermanos, es en Jeremías 6, versículo 13. Jeremías 6, versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Qué importante es cuando nosotros entendemos que estamos ante un Dios altísimo, un Dios creador del cielo y de la tierra. Y quiera Dios ayudarnos que podamos entender que la salvación
no es por nuestro mérito, sino que es por pura misericordia. Y por eso es que nosotros debemos de amar misericordia. Tal vez nos acercamos al Señor, pero sin poder entender. Porque cuando nosotros entendemos que nosotros éramos enemigos de Dios, que no merecíamos esta salvación, pero Dios ha extendido su mano de poder y nos rescató. Nosotros debemos de amar misericordia. Que esta misericordia también llegue a otras vidas. Tal vez podemos estar dentro de la iglesia y no, tal vez hay algunos que le aceptamos y algunos que no. No podemos amar a nuestros vecinos, rechazamos a muchas personas. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de aprender estas cosas, a hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra misericordia? Compasión que impulsa a ayudar o perdonar, tener misericordia de alguien. Y yo creo que en estos tiempos también debemos de orar por nuestro país, por la humanidad que está pereciendo, para que ellos se vuelvan a Dios. Tener misericordia de ellos, recordar en nuestra oración. Y dice la palabra del Señor que debemos de orar por los gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. Se acerca aquel día que nos dice la palabra del Señor que Jesús vendrá a llevar a su pueblo. Y que Dios nos ayude a que podamos estar preparados. Hoy tenemos este privilegio de poder volvernos a Dios. Y Dios te da esta oportunidad. Si tal vez te encuentras lejos de la presencia del Señor, hay aún una esperanza de salvación. Dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por más que muchos tal vez te puedan cuestionar, y tal vez mucha gente pueden decir tantas cosas contra tu vida. Pero quiero decirte algo, que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia, en que Dios puede extender su mano si tú te vuelves a Él. Por eso dice la palabra del Señor en Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando hay alguien que se acerca a Dios, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Antiguamente Dios descendía y tenía esa comunión. Recuerde esto. Pero por el fracaso del hombre, hoy nosotros tenemos que humillarnos. Hoy nosotros tenemos que volvernos al Señor. Y está ese tiempo de gracia, ese tiempo que nosotros podemos recibir esa restauración. Y quiero invitarte, comiences a orar. Comienza a orar con tu familia. Comienza a orar en tu hogar. Que tu hogar sea el comienzo de una gran bendición. Cada uno de nosotros, el papá y la mamá, somos como pastores de un rebaño. Y dice la palabra del Señor, hay unos versículos que nos habla en Romanos, capítulo 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de tu lado si tú te vuelves a Él. Por más que tal vez alguien te cuestione, mira las promesas del Señor. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay un amor que nadie nos puede separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El hombre tal vez quiere dar la espalda y quiere ser muy independiente y quiere sentirse muy capaz. Pero el amor del Señor está ahí siempre. Aún está la iglesia del Señor
y Dios quiere bendecirte, Dios quiere prepararte. Hay un lugar que Dios tiene preparado para aquellos que se acercan a Él. Y nuestro deseo es que tú no te pierdas, que tú estés a cuenta con el Señor y medite esto, que los tiempos se están acabando. Estamos llegando en el tiempo del fin. Prepárate para ir al encuentro del Señor. Saque un momento para leer la palabra. Pida al Señor. Tal vez te encuentra que sos un hijo pródigo. Pero mire, aquel hijo se fue de la casa, pero nunca dejó de ser hijo. El Padre siempre estuvo esperando ese regreso. Así también el Señor espera de ti. Y dice la palabra del Señor que Él, estando lejos, Él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra ti. Qué bueno es cuando nosotros tomamos esa decisión, y allí Él comenzó a trabajar en su mente y comenzó a escribir y a mencionar este versículo que quedó registrado en la palabra del Señor. Y esta bendición quiero que tú recibas también. Dios te bendiga ricamente y te ayude a que tú puedas volverte al Señor. Dios te bendiga ricamente. Amén.